Gracias, Kenia. ¿Cómo están? Carlos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Lolja. Buenos días, doctor. Yo aquí con frío, pero ya listo. Es que le pedí a Kenia que les avisara que nos íbamos a tardar unos minutitos en iniciar, porque tengo mis clases en la UNAM de viernes todos los viernes desde hace 17 años, de 7 a 10. 7 a 10. Entonces, las tengo que cortar un poquito abruptamente y entonces a veces está el debate muy bueno y se quedan picados, pero ya estamos por acá. Entonces, para un poquito despedir la clase allá y empezar acá. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las propuestas que a mi parecer están surgiendo en el escenario internacional y concretamente también en México respecto de la justicia, ¿no? Entonces, la idea es que hablemos un poco sobre cómo la ética se está reinventando de otra manera, en otro sector, en otros, para poder seguir estando presente, ¿no? Se resignifica, se le llama de otra forma. Y entonces cuando armé yo el temario, yo tenía claro que todas estas propuestas sobre la idea de justicia o las nuevas propuestas sobre la justicia, hay una como necesaria liga o relación a los temas de ética, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a explorar en esta sesión, a ver qué les parece, ¿no? A ver qué podemos, qué tipo de conexiones y sinapsis podemos lograr esta mañana ya de viernes, ¿no? Ya de fin de semana. Entonces, muy bien. Bueno, ¿a qué me refiero concretamente? Parece ser que, como ya lo vimos la sesión pasada, la administración de justicia se ha convertido pues en un punto de mucha crítica, de mucha conflictividad. Curiosamente, ¿no? Ayer que hicimos la conferencia en este ejercicio sobre los tratados, los acuerdos de Sokovia, decía yo que hay una escena en la que, para ilustrar lo de los acuerdos de Sokovia, hay una escena en la que Visión, que es este personaje de Marvel, de los Avengers, que es una especie pues de cyborg que tiene una de las gemas del infinito y de ahí tiene su poder y es muy inteligente y procesa datos muy rápido y eso. Él dice en esa escena, es que no se dan cuenta que la existencia de los Avengers lo que ha generado es mayor conflicto, ¿no? Bueno, lo dice así más o menos. Es un poquito como la frase de Yoda, ¿no? El miedo lleva a la ira lleva al lado oscuro. Es un poquito así, ¿no? O sea, Visión dice, la existencia de los Avengers ha generado desafío, porque la gente que se comporta mal quiere como, pues ahora, enfrentarse a los Avengers, desafiarlos, no sé qué. Y el desafío ha generado conflicto. Y el conflicto ha generado mucha violencia y muerte y daños colaterales, ¿no? Entonces, lo que plantea Visión, pues es una especie de dilema. O sea, ¿será que entre más justicia electoral, más conflicto? Y entre más conflicto, entonces, mucha más violencia, ¿no? O sea, es un dilema interesante, ¿no? O sea, ¿será que entre más abrimos salas o tribunales y contratamos gente, o sea, en lugar de desincentivar a que la gente llegue a la paz, llegue al orden, llegue a la justicia, lo que estamos diciéndoles, peléate más, ¿no? Y entonces seguimos generando más normas en ese sentido.
y entonces mandando el mensaje de, sí, hay que pelear, o sea, hay que pelearnos, ¿no? O sea, hay que buscar conflicto. No sé, es un dilema interesante, no lo estoy tratando de resolver en este momento, pero con Juan Ignacio compartía yo en un examen de doctorado una querida colega que siempre hago mención, Ariadna Valdés. Decía ella que se ha abandonado un poco el estudio de una figura de la filosofía del derecho que se llama la paradoja de la irrelevancia moral del derecho. O sea, suena muy rimbombante, pero si ustedes la diseccionan, está muy, muy clara, ¿no? Lo que dice. Paradoja de la irrelevancia moral del derecho, ¿no? ¿En qué consiste esta paradoja que al parecer trabajó el filósofo argentino Carlos Nino y que Ariadna Valdés decía que hay que rescatar? Es que quizá la pregunta más relevante en torno al derecho no es qué es el derecho, sino debiera ser el derecho el encargado de resolver los conflictos sociales, ¿no? Y entonces ahí estamos en un punto en que puede resultarnos interesante a nosotros, ¿no? Por lo que hemos dicho. Quizá el derecho es insuficiente o incluso, peor aún, es contraproducente. ¿Sí? Más o menos. Ahí ya lo juntamos la paradoja con el dilema. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sería necesario? Pues la ética, ¿no? Por eso se llama la irrelevancia, ¿no? Moral. Eh, entonces, puesto que la ética no es taquillera, como ustedes lo han podido comprobar en diversas ocasiones en este diplomado, se tiene que reinventar y se tiene que vender de otra manera, ¿no? Decía yo que al parecer una de los grandes lastres o lugares donde el conflicto tiene vida, pero no necesariamente tiene respuesta y encuentra muchas contradicciones, es la administración de justicia, ¿no? Incluso en el mismo término, concepto, que ya después de algunos años de estar dando clase, a mí me empieza a resultar también contraintuitivo, que es el de administrar. O sea, no sé, obviamente nos casamos con ideas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que como que el gran reto era superar la diferencia o la distinción entre procuración de justicia y administración de justicia, ¿no? De hecho, el otro sinónimo que es impartición de justicia, aparte de que casi no se utiliza, no, como que resulta un poco más como rimbombante sofisticado, ¿no? Que es como repartir justicia o entre las partes, no sé, impartir justicia, ¿no? Pero la administración todavía es peor porque viene del latín ministrare, que es dar en pequeñas dosis. Entonces, realmente cuando se administra justicia, no es que se da a cada quien lo suyo, sino que se dosifica la justicia. Y si se los digo así, entonces ya suena más raro, no se me explica. O sea, si el Estado viene y dice, les voy a dosificar la justicia, pues como que no resulta políticamente atractiva la idea, ¿no? No generaría consenso, ¿no? Pero realmente es lo que hace el Estado. O sea, no da justicia o no reparte justicia, sino que la dosifica. Entonces, y luego, además, esto va ligado a un imaginario colectivo en donde la justicia es elitista, es clasista, es racista, es alejada de la sociedad, es una justicia que pues que le ha apostado más a los formalismos, a los requisitos, ¿no? Y está poco preocupada por las personas. Entonces hay como una especie de tendencia a democratizar y humanizar la justicia, ¿no? Esta idea de
Ya empiezo con los conceptos. Justicia abierta. Justicia abierta es ética. ¿Se fijan? Porque la justicia abierta no es un concepto institucionalizado. No es algo que exija la Constitución necesariamente. Es un concepto que se genera o que se deduce de una especie de interpretación integral de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el Tribunal Electoral pues ha hecho foros, ha hecho publicaciones y tiene una especie como de cruzada que más es como en términos propedéuticos, que insisto, que formales, de, oiga, ¿sabe qué? Es que hay que acercar la justicia a los ciudadanos, hay que usar lenguaje ciudadano, hay que hacer que las sentencias sean más cortas, hay que trabajar sobre la redacción de sentencias, ¿no? Hay que hacer más accesible la justicia. Y todo eso se engloba en esta idea de justicia abierta. Pero ¿qué es todo esto que les acabo de decir? Es ética. O sea, es que el servidor público jurisdiccional, ¿no? Nos compre la idea de que tiene que bajarse de su pedestal y acercarse a la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la administración de justicia se alejó de la sociedad, se desocializó, se estatalizó, se desdemocratizó. Y entonces hoy todas estas ideas de democratizar la justicia, socializar la justicia, devolver la justicia a la sociedad, ¿no? Me parece, entran dentro de una especie de resignificación de la justicia que se fija como objetivo una cuestión ética, ¿no? O sea, que se pone como bandera el plantear en términos éticos qué significa que el Estado tenga que impartir justicia. Que no significa simplemente que haya un derecho adjetivo, que haya una serie de mecanismos, sino que esos mecanismos realmente tienen que producir justicia. Que incluso, si me lo exigen, eso está marcado hasta incluso a nivel jurisprudencial en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Es decir, cuando uno lee el concepto de acceso eficaz y efectivo a la justicia, o sea, la Corte Interamericana ha insistido en que no basta decir tengo un recurso, ¿no? Sino que ese recurso realmente lleve a que las personas obtengan lo que buscan. Y cada vez eso va a ser más exigente, ¿no? O sea, podemos incluso hablar como de justicia exigente, ¿no? Porque la justicia, al formalizarse tanto, realmente lo que hizo fue desentenderse de los problemas reales. O sea, es decir, parecía que no importaba, o sea, que a la justicia solo le correspondía, a la administración de justicia solo le correspondía responder. No importaba si esa respuesta era eficaz o efectiva, simplemente responder. Y a veces la respuesta era, no puedo hacer lo que me pides, ¿no? O no, simplemente no está en mis manos, o no lo solicitaste como es debido. E incluso, creo que a mí, bueno, ese ya es una opinión personal mía, a mí me parece que la argumentación jurídica vino a exacerbar este punto. O sea, lo que hacías es que a través de estos procesos de argumentación jurídica dabas un efecto cosmético, ¿no? O sea, que lo he dicho en muchos lugares, lo reitero aquí, pero no saben la cantidad de sentencias que he leído donde las primeras 30 páginas es a partir de la reforma de 2011, los derechos humanos, haciendo un test de proporcionalidad y agregando esto y no sé qué, 30 páginas hermosas sobre que nosotros tenemos que acceso a los derechos y bla, 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 y al final, palo. ¿Sí me explico? Entonces, dices, bueno, eso necesariamente va a generar un efecto contraproducente. O sea, al final la gente va a decir,
¿A mí de qué me sirve que me adornes con todo esto? Que me argumentes perfectamente si al final no me estás dando justicia, ¿no? O no me estás explicando a cabalidad por qué no me... Porque a mí no me sirve decir que no puse el recurso en tiempo o que me faltó tal formalismo o que la Constitución sí lo reconoce, pero no de ese modo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ante esta insuficiencia del Poder Judicial para las demandas sociales, entonces surgen, insisto, estos otros conceptos que van forzando para que, pues, lo que llamamos en ética profesionalización, excelencia, la justicia busque estos parámetros que no son necesariamente los legales, ¿no? O sea, no están solo dentro del derecho, sino están más allá del derecho y justamente por eso proponemos puede hacer la ética ese espacio, ¿no? Entonces, en estas, digamos, inercias que estoy señalando, creo que también podríamos colocar los medios alternos de solución de conflictos. O sea, porque los medios alternos de solución de conflictos en un principio son entendidos como un ejercicio paraestatal, ¿no? O sea, es decir, fuera del Estado. Es decir, es la utilización de recursos que no estando dentro de las formalidades, ¿no? O como el proceso se concibe de manera institucional y estatal, se van desarrollando de manera social. Y entonces obviamente ahí también se van desarrollando en función de la ética, porque los medios alternos de solución de conflictos cuentan, en principio, con la buena fe. O sea, es decir, que también hay un proceso de desestatalización de la justicia. O sea, al ver que la justicia estatal no funciona, la justicia formal no funciona, pues la gente dice, pues vamos a arreglarnos a nuestro modo, ¿no? Pero puesto que ahí no hay coerción ni coacción ni todas estas cosas, entonces lo que tiene que haber es reciprocidad, buena fe, confiar en la palabra, el honor, ¿no? Claro, eventualmente el Estado quiere incluso estatalizar eso, ¿no? Y genera medios alternos de solución de conflictos estatales, ¿no? Que a mi parecer en ese momento los desnaturaliza. Pero digamos, en esa zona gris de ir y venir de lo institucional a lo no institucional, aunque hay quien dice que lo institucional siempre es social, ese sería otro debate, otra discusión, pero entre ese ir y venir se genera una zona gris en la que eventualmente también los formatos institucionales empiezan a buscar esa buena fe, empiezan a buscar esa negociación, empiezan a buscar ese confiar en la palabra, ese honor, no sé si me explico. O sea, se ven beneficiadas las instituciones porque de alguna forma vamos incorporando esos conceptos acá. Como también es cierto que del otro lado pues, se va buscando imitar pues, todos esos factores formales que tienen que ver con el debido proceso. Y entonces esa es la zona gris en a la que me refiero, en la que todo tiene que estar de alguna forma superitado a la ética, porque si no, de otro modo, pues se caería, ¿no? O sea, es decir, que tenemos una especie de modelo normativo eh, sustitutivo, podría llamarse así, que es la ética. Tenemos un modelo normativo ético que se subroga al derecho. A ver si les gusta eso, ¿no? En esto, ¿no? En la justicia abierta, en los medios alternos de solución de conflictos, que va generando esta zona gris en la que interactúa lo institucional y lo no institucional, o lo formal y lo informal, ¿no? Claro, como esto es muy vasto, pues esto se puede igual ir hacia el otro lado, ¿no? O sea, hay formas que podríamos llamar de justicia popular o comunitaria que también caen al otro extremo, o sea, es decir,
se vuelven poco éticas, ¿no? Porque, pues, no sé, un linchamiento, por ejemplo, pues alguien podría denominarlo justicia popular, pero pues obviamente no es nada ético, ¿no? Ni es institucional, o sea, no es institucional, pero tampoco entra dentro del área de la ética, que es no institucional, ¿no? Entonces, mmm, es pura fuerza, ¿no? Es pura violencia. No sé si me explico, pero bueno, estamos buscando más bien esos efectos positivos donde la ética puede subsistir como un sistema subrogado al derecho, ¿no? Un sistema normativo subrogado, ¿no? Yo creo que por mucho tiempo, por ejemplo, el derecho indígena, el derecho comunitario, pues fue eso, ¿no? Ahora ya les nombramos sistemas normativos internos, pero en un momento pues tuvieron esa fuerza, digamos, normal, natural, que se basaba en un modelo ético, ¿no? En un modelo de confianza mutua y recíproca, que al final pues ahí tiene que ver mucho también con lo que nosotros denominemos o definamos como ética, ¿no? Pero casi me estoy refiriendo a la ética como en la forma más prístina que pueda tener, que es ligada al etos como prácticas, ¿no? O sea, prácticas sociales correctas o adecuadas, ¿no? Entonces, pues esas prácticas relacionadas con la justicia, pues están en todos lados, ¿no? O sea, es decir, la maestra en el salón de clases o el maestro en el salón de clases, de alguna manera hacen justicia, ¿no? Y lo hacen conforme a estándares éticos. No, 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 yo, o sea, creo que sería iluso pensar que en cada caso los maestros, en la infinidad de ejemplos que pueden darse en este país y en muchos otros países, pues va a recurrir al reglamento escolar, ¿no? O no sé, o sea, pensando en términos positivistas, ¿no? O sea, normalmente todo el mundo hace este ejercicio, ¿no? Que es justo lo que está en los diálogos platónicos, este ejercicio de decir, a ver, fulano, no está bien, regrésale su lápiz. ¿Por qué? Porque es su lápiz. Y estamos, o sea, eso es derecho, eso es ética, pues eso justamente es la paradoja, ¿no? De la irrelevancia. Bueno, entonces, justicia abierta, justicia popular, justicia comunitaria, medios alternos de solución de conflictos. O sea, son narrativas que están desquebrajando la, la parte monolítica de una administración de justicia estatal. Es lo que, digamos, esa es la hipótesis, ¿no? O sea, se está desquebrajando justo por los errores en los que incurrió, ¿no? Que es por este desentendimiento, por esta apatía, por esta falta de liderazgo social que tenían que tener respecto de eso. Alguien puede ser incluso todavía mucho más radical en esto, porque que podría decirse que la administración de justicia nunca va a funcionar en tanto que lo primero que se requiere, esto lo leí en algunos autores y autoras italianas, ¿no? Porque lo que se requiere es la autoridad moral. Fíjense, ese tema está padrísimo. A ver, se los ve. Eh, Sobre todo historiadores del derecho, ¿no? Que hacen como este contraste. ¿Por qué la justicia sí funcionaba antes y por qué en la modernidad ya no funciona? ¿Qué pasó en la modernidad que se echó a perder la justicia? Y estos autores dicen, lo que pasó es que se quitó la autoritas, se quitó la autoridad moral. ¿Y qué es la autoritas? Es el saber socialmente reconocido. ¿Por qué vas ante una persona, lo que llaman el juez natural? O sea, ¿por qué vas ante una persona a pedirle que te resuelva un conflicto? Principalmente porque crees que esa persona lo va a poder resolver. ¿Por qué? Porque es una persona virtuosa, es una persona que se conduce con ética y que en la mayoría de los casos va a ser un ejercicio independiente, objetivo, imparcial. ¿No? Y eso es autoridad moral, no es un nombramiento.
Esa persona, yo le reconozco que tiene esa capacidad, esa vocación para resolver las cosas. Por eso cuando me diga, esto te toca a ti y esto le toca a aquel, yo le voy a hacer caso. ¿Sí me explico? Con la modernidad eso se rompe, porque la modernidad no selecciona a personas que tengan autoridad moral, las nombra. Y el nombramiento hace las veces de la sustitución de esa autoridad moral. Entonces tú llegas con X persona que tienes que presumir que tiene esa vocación, que tiene ese compromiso, pero cuando te das cuenta que la mayoría no lo tiene, entonces se echa a perder todo. Sí, Juan Ignacio. Es que me quedé pensando que si realmente la justicia había funcionado antes o es que nunca ha funcionado y por eso es que estamos cambiando. Creo que esa es también otra de las preguntas. Pues es que sí funcionaba antes y de hecho funciona. O sea, no solo funcionaba antes, funciona hoy en las comunidades indígenas. O sea, si tú vas a una comunidad indígena que es premoderna, o sea, es decir, donde la modernidad no tuvo este efecto corruptor, ese efecto corruptor, entonces ahí sí funciona. Yo he estado en infinidad de audiencias en comunidades indígenas y tú notas eso. La gente respeta al juez, ¿no? O sea, no es el nombramiento, no es la oficina, no es el traje, ¿sí me explico? No es la ley, es la persona que se presume ética. Entonces, en algún momento dijimos, claro, si queremos cambiar lo que tenemos ahora, o sea, como no vamos a poder tener eso, o sea, es decir, que las personas que tienen esta vocación, que tienen este cariz, que tienen este perfil, necesariamente lleguen a jueces, lo que tenemos que hacer es que los que están como jueces, pues tengan esta buena fama, ¿no? O sea, tengan esta autoridad moral. Pero a ver, si tú los ves, porque pasa en el Poder Judicial Federal, ¿no? Que terminando su trabajo van y sacan su coche de lujo, ¿no? Y hacen 2 o 3 arrancones afuera del edificio, bueno, me tocó en Avenida Revolución, ¿no? Tú vas y le tocas en el cristal al juez y le dices, mire, señor juez, señor magistrado federal, ¿no? Yo sé que es su vida privada. Yo sé que después de checar tarjeta o de cortar lo que sea, usted puede hacer lo que quiera. Pero aquí hay justiciables que se están preguntando si esta persona que va a llevar su asunto es la adecuada, porque está presumiendo su auto afuera del edificio. No sé si me explico. Esas son las preguntas de ética, ¿no? Y entonces el juez tiene como una responsabilidad mayor de comportarse socialmente distinto. Sí, porque necesita adquirir la autoridad moral suficiente para hacer su trabajo. Peor aún, si llegas a la audiencia o llegas a la oficina y el juez o la jueza se comportan prepotentemente o tratan mal a su personal o qué sé yo, ¿no? O sea, gestos, formas o maneras, pues lejos de contribuir a esa construcción de la autoridad moral, pues lo que están haciendo es dándole, perdón, en la madre al sistema de justicia. Es que ese es el tema. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Dice Jorge Malenstein. Y entonces, pues, en nuestro sistema se cree que sí. Es que yo ya estoy nombrado, yo voy a hacer mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, ¿y cuál va a ser mi trabajo? La sentencia. No basta. ¿Sí me explico? No basta. Y puedes citar a Tienza y a quien quieras en tu sentencia y puedes presumir que sabes de la reforma de 2011. No basta. Sí, Juan Ignacio. No, es que yo sí creo que no puedes ser un buen juez si no eres una buena persona. O sea, no se puede separar. Yo sé que van a decir, no, yo sé que alguien puede decir, no, pues es que después de las 3 de la tarde ya es persona, ya no es. Creo que no, no necesariamente. Estos cargos no necesariamente separas a la persona de la función, ¿no?
entiendes que a lo mejor hay momentos en los que necesita despejarse de la función que hace para tomar aire de alguna manera, ¿no? Y vivir su vida de persona, pero creo que no, una persona que no es congruente entre su decir y su hacer, va a permear esta incongruencia en su actuar como juzgador. Estaba viendo ayer en el Twitter que una persona ciega se queja, dice, es que a mí me ha afectado, 3 veces me han negado el nombramiento de juez de distrito, ¿no? Y la razón es porque el sistema no captura la información de la discapacidad visual que tengo. Entonces, cuando se enteran, es como que ya, ahí se pierde todo, ¿no? Todas las capacidades que pudiera tener esta persona. Y dices, ¿cómo es posible que el Poder Judicial, que es el que se supone que tutela los derechos humanos, se encarga de que la reforma del 2011 sea una realidad, haga estas cosas, ¿no? ¿Dónde está entonces esa ética? Parece que la hemos despegado del derecho. Y creo yo, y el otro día lo estábamos platicando, que podríamos equiparar que el derecho, la moral y el derecho de alguna manera podrían ser como lo mismo, pero se separa para justificar una acción y una función, ¿no? Es que soy abogado, ¿no? Es que soy esto, soy aquello, para tener una manera de justificar, porque si no, no habría necesidad. Y aplicamos el derecho cuando se da este rompimiento con la moral pública, ¿no? En ese sentido. Sí, justo es eso. Entonces, la ética que parece irrelevante, que parece, como decía yo, poco taquillera, se vuelve indispensable. O sea, para lo que ahora, o sea, hoy ustedes van a cualquier foro sobre administración de justicia y lo primero que van a encontrarse es una mesa que dice, hay que recuperar la confianza ciudadana, ¿no? La administración de justicia ha perdido liderazgo, ¿no? Se ha alejado de la sociedad. Hay que hacer que la gente confíe en nosotros. No vas a hacer que confíen por arte de magia. Tienes que incorporar la ética necesariamente y tienes que garantizar que tus servidores y servidoras públicas están con ese compromiso ético. Pero si están pensando en el sueldo, están pensando en el bono, están pensando en X, pues eso no va a funcionar. No sé si me explico. Lolja, adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Me dejó pensando el comentario del compañero Juan Ignacio y la verdad es que sí, considero lo mismo y creo que podemos pensar que a lo mejor una buena persona cumple los mismos o sigue los mismos, comparte los principios de una buena persona juzgadora. Creo que aquí igual cobra mucha relevancia esta congruencia y añadiría que una juez o un juez de lo penal, pues a partir de las 4 de la tarde que salga de su trabajo, no se va a ir a robar o no va a ir pues a cometer algún ilícito. Y todo esto tiene mucha relación con que la justicia, con la apertura a los nuevos paradigmas interpretativos, ya no solamente reside en lo que la ley dicta, sino que además es una justicia principialista, podríamos decir incluso, ¿no? El aplicar los principios en el trabajo como persona juzgadora debe tener una correlación con lo que se hace afuera, a final de cuentas, y podemos entrar en un sentido muy moralista, pero creo que sería totalmente incongruente para la justicia mexicana y que pues, incluso se hace mucho esa crítica de tener personas que no son honestas en su vida diaria, pero que están impartiendo justicia contra personas deshonestas, ¿no? Entonces, yo creo que más va por ahí la cuestión de ver que todo se condensa en principios que comparte una buena persona y que comparte una persona que igual debe predicar una persona juzgadora. Exacto. Y entonces por eso yo le daba esa respuesta a Juan Ignacio, porque además, Lolja, no basta o sea, es decir, hice bien mi trabajo en la sentencia, que ya eso es mucho, ¿no? O sea, es cómo te comportas con la gente de fuera, con tus subordinados, con tus compañeros, con tus superiores, es un todo. Entonces, efectivamente, si no generas esta sensación de que lo hacen de dientes para afuera, de que no hay convicción, de que no hay compromiso, ¿no?
Dices, pues sí, la gente que tiene que tomar decisiones tan simples las toma tan mal, pues cómo va a ser cuando tenga que tomar una decisión trascendente como tiene que ser con algo social o en una sentencia, ¿no? O sea, es incoherente, exacto. Entonces, le hemos apostado a la simulación, al discurso y no al cambio conductual, ¿no? Cuando sabemos que la gente dentro del Poder Judicial tiene esa convicción de compromiso, de respeto hacia los demás, posiblemente pensemos que ahora sí van a empezar a aplicar el principio pro persona, que van a hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Pero insisto, si están pensando en otras cosas, difícilmente harán lo otro. Sí, Gabriela, adelante. No se oye, creo que está cerrado tu micro. ¿Se oye? Ah, estaban mal mis audífonos. Eh, buenos días, doctor, compañeros. Esto me deja algunas reflexiones que me permito compartir. En primera, no considero que antes la justicia fuera mejor. Creo que el momento actual es resultado de una larga tradición histórica de ensayos y pruebas de la aplicación de la ley que ahora nos da como resultado un marco jurídico estudiado, robusto, integrado de alguna manera, ¿no? Me parece que el derecho siempre ha estado vinculado a la moral. Esto ha sido necesario con las dimensiones éticas que implica esta transformación a lo largo de los años, ¿no? Lo que era bueno hace algunas décadas o algunos siglos, tal vez se ha transformado en base a las necesidades actuales. Y esto me lleva a pensar una segunda cosa. Tenemos claro, y en la literatura está estipulado, bueno, los diferentes tipos de liderazgo que hay y sabemos que dentro de todos ellos, el que es más sólido, por llamarlo así, es precisamente el moral, el que no está soportado por cuestiones de nombramiento, por cuestiones coercitivas o de poder, etcétera, ¿no? Eso siempre ha existido. En las tradiciones actuales y de entonces, siempre hemos tenido esas figuras de autoridad en diferentes ámbitos, ya sea religiosos, por ejemplo, la tradición judía hasta el momento tiene figuras importantes como el caso del rabino, ¿no? O de miembros de la misma comunidad que participan en la misma resolución de conflictos, ya sean de índole personal o tal vez de índole más pública, ¿no? Eso lo podemos ver muy claro en los aspectos religiosos, precisamente por esa connotación moral y de respeto, pero también toda la vida se ha sabido de estas disrupciones ocasionadas por la corrupción, por la incongruencia, lo que me lleva a la tercera idea, ¿no? Que es una cuestión de imagen pública. En imagen pública se maneja un concepto muy interesante que es la congruencia. Y esto no tiene que ver nada más con las apariencias. La congruencia se basa en una correspondencia con la esencia de la persona. ¿Por qué? Porque si no hay esa congruencia, si no hay esa correspondencia, las audiencias en el inconsciente leen que algo está mal, aunque sean masas. Entonces, allí hay algo que se rompe, ¿no? No vemos esa congruencia. Yo me preguntaría, ¿no será que el problema sí ha existido siempre estas cuestiones de corrupción, de falta de ética, etcétera? Pero ¿no será que en los momentos actuales lo que tenemos es una sobreexposición? Ahora las conductas es más fácil que se visibilicen. Estamos todos sujetos a ser grabados por celulares, al escrutinio público, a la inmediatez, a los juicios sumarios en cualesquiera que sea la arena, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales. Entonces, ¿no será que esto siempre ha existido, pero ahora se conoce más? Que tenemos las herramientas y los medios para que de forma inmediata se puedan construir estos juicios,
sí me parece muy importante esta relación y coincido con mis compañeros en que precisamente en base a esta congruencia, pues sí, ¿no? Alguien que imparte justicia, y de hecho el mismo propio código de ética lo habla en las virtudes judiciales, ¿no? Debe tener ciertas características, pero yo me preguntaría si no este debate se centra también más en esta cuestión de que ahora, pues todos con el poder de un clic, ¿no? Podemos, como mencionaba en la clase anterior, construir o destruir reputaciones de forma instantánea, ¿no? Entonces, bueno, pues son las ideas que dejo aquí, compañeros. Sí, Gaby, a ver, varias cositas. Una, esto que mencionas al inicio es lo que yo llamaría el mito de la modernidad, ¿no? O sea, es decir, bueno, que digo, para citar ahí habría que citar a Paolo Grossi, ¿no? Es un input que traemos, o sea, es una falacia, ¿no? O sea, es decir, creer que hoy estamos mejor que ayer, ¿no? Ese es el mito de la civilización, ¿no? O sea, que hemos venido avanzando y a este punto necesariamente hoy la justicia es mejor que hace 100 años, ¿no? Y lo que dice pues la mayoría de filósofos y pensadores es que justo el problema es la generalización. En algunas cosas estamos mejor, en otras estamos peor, ¿no? Pero en este tema concreto de la autoridad moral estamos peor. Y efectivamente antes la justicia era mejor. Y cuando me refiero a antes, me refiero a, curiosamente, incluso a lo mejor hasta la justicia novohispana, ¿no? O la justicia medieval, o la justicia justo antes del Estado. A eso me refiero, porque o sea, el Estado la vino a echar a perder por esto que estoy señalando. Porque al institucionalizarla, al profesionalizarla, no logró pasar el tema de la autoridad moral, ¿no? Entonces, si uno va a revisar un poco los escritos, insisto, históricos de por qué antes o sea, los jueces eran apreciados, eran aplaudidos, eran elogiados, era porque la gente reconocía ese valor moral intrínseco al juez, que hoy no se le reconoce, ¿no? O sea, hoy al juez no se le aplaude por ser una persona buena o por ser una persona ética, por ser una persona justa, se le aplaude porque sabe argumentar, ¿no? O porque, como dices tú, es un influencer en redes sociales o por otra cosa, pero no por lo que debería hacer, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, yo diría que es un ejercicio, o sea, el ejercicio es decir, no nos gusta cómo es el juez hoy, queremos que sea distinto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sea distinto? Pues imaginemos cómo sería antes, o sea, o imaginemos cómo será después, ¿no? O dialécticamente, ¿no? Que no me gusta y a partir de esa dialéctica voy construyendo lo que sí me gustaría, ¿no? Y a mí me gustaría que el juez no fuera prepotente, me gustaría que el juez, pues, tuviera mucho más sentido social, ¿no? Que se refiriera a las personas con respeto, que no anduviera presumiendo ni lo que tiene, ni sus títulos, ¿no? O sea, cositas así. Y entonces ahí ya obtienes, digamos, la figura de lo que estaríamos aspirando como sistema de justicia, como funcionarios que operan ese sistema de justicia, ¿no? Y así, ¿no? Con todo podemos hacer ejercicio. Sobre lo que después decías, que me parece interesante, que es respecto de esto de la imagen pública, porque puede ser eso problemático. O sea, me refiero a que uno tiene que generar, sí, una imagen pública adecuada para que después lo que haga esté cubierto por ese paraguas, ¿no? que es necesario pues para hacer sus... Entonces, ahí Luis Vigo, a quien ya le cité, decía que la ética es un ejercicio del ser y el parecer. Del ser y el parecer. Entonces, no basta parecer, que sería un asunto de imagen pública, sino que también hay que ser, porque como tú lo dijiste, si no caes en incongruencia, la gente no es tonta y la gente se da cuenta de que esa persona está simulando ser algo que no es.
¿no? Entonces, es muy difícil la ética por eso, porque no basta simular, sino hay que ser éticos, ¿no? Y me refiero al tercer punto que está sumamente interesante y que es este asunto sobre la sobreexposición a la que te referiste, ¿no? Y es que el asunto está en que evidentemente sí, hoy estamos con muchos más riesgos de que pues, cometamos una falla y entonces alguien nos vea, nos da, y entonces, como dices tú, nos difamen, pues extienda esa mala fama y entonces se acabe una carrera, ¿no? Literalmente se acabe una carrera. Hola, buenos días. Sí, ahorita es que estoy en una clase. Entonces, yo diría que es cierto, pero, o sea, digamos que podría ser como una justificación, no sé si me explico. El que quiere ser ético y quiere ser buena persona, dice, no me importa, ¿no? Que todos tengan dispositivos y aquí estoy a disposición y órale, ¿no? Que me saquen las fotos que sea, porque no me van a encontrar nada, ¿no? Entonces puede ser como una especie de justificación, no sé si me explico, ¿no? O sea, yo creo que siempre la persona ética se debió mover con convicción y con la seguridad de que no iba a hacer nada malo, ¿no? Que sí, eventualmente te puede poner una trampa, lo que sea, pero normalmente cuando eso sucede, la gente también se da cuenta de que es un montaje, de que esa persona siempre se ha comportado, porque como dicen, una golondrina no hace verano. Un acto ético no hace que la persona se vuelva ética, sino es la práctica recurrente de virtudes. Todos los días se comporta así, ¿no? Entonces, pues qué raro que hoy dicen que se comportó de otro modo, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Que sí entiendo que hay un salvajismo, ¿no? En la sobreexposición, lo que dice Byung-Chul Han en la pornografía, ¿no? En la sobreexposición, pues lo entiendo, pero yo diría, pues si uno trata de portarse bien y de hacer las cosas correctamente y de conducirse con ética, pues creo que no tendría que tener problema a la larga, ¿no? Tenemos a Juan Ignacio y luego a Carlos. Sí, es que a mí me pareció interesante lo que dijo Lolja, donde está diciendo que la deshonestidad es la que está privando, ¿no? Y entonces pareciera que el menos deshonesto, por ser menos deshonesto, tiene una calidad moral sobre el que es más deshonesto, ¿no? Y eso creo que nos lleva a reflexionar hasta dónde hemos eliminado la ética y la moral del derecho, ¿no? Eso es una parte. Y la otra es que lo que a mí me parece que lo que dice Gabriela es que está rompiendo con el cancenismo, ¿no? Cuando dice, pues es que no podemos separar el derecho de las situaciones morales y éticas, ¿no? Para poder trabajar con él. O sea, por más que busquemos darle simpleza a la resolución de conflictos, esos componentes le quitan esencia, ¿no? Si los eliminamos, le quitan la esencia. Entonces, es preferible trabajar con mecanismos complejos en beneficio propiamente de una solución adecuada que trabajar con mecanismos simples. Eso es lo que yo entendí de estas reflexiones y creo que me quedo con ellos, ¿no? Sí, eso también es cierto. O sea, también hay una perversión de la cultura donde hay como una exaltación o un elogio al tranza, ¿no? Entonces, eso genera pues eso, ¿no? Una falta de ética, digamos, sistémica, ¿no? Entonces, la gente cree que efectivamente, ¿no? Hay que portarse mal porque pues así se triunfa, así se tiene éxito, ¿no? Y hay como toda una narrativa en ese aspecto, ¿no? Que creo que pues igual nos toca generar otra narrativa distinta, ¿no? ¿Qué argumentos podemos dar así? Porque esto no ha funcionado, porque esta narrativa eventualmente también nos afecta al que según esto tuvo éxito, ¿no? O sea, en algún momento, o indirectamente, o algún familiar, o algún amigo, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, como que hay una idea de, porque antes, por ejemplo, piensen ustedes los mecanismos éticos, ¿no? O sea, un mecanismo ético es, pues pórtate bien porque hay un Dios que te está viendo, ¿no? O pórtate bien porque pues hay una sociedad pendiente de tu comportamiento, ¿no?
pero esa sociedad pendiente de tu comportamiento también aplaude si te portas mal, pero tienes éxito, ¿no? Entonces, en todos esos mecanismos, bueno, había frases así como en las películas, ¿no? Diciendo, pero seguro no duermes por las noches, ¿no? Y yo he descubierto también que dicen, pues yo sí soy bien malo y sí duermo en las noches, ¿no? Porque pues, ya logré acallar mi conciencia, ¿no? Entonces, no es propiamente ese mecanismo el que pueda funcionar como para generar ese cambio, ¿no? Sino el que pues te estás cargando el mundo, maestro, ¿no? O sea, si te comportas así, eventualmente eso le va a repercutir a tus hijos. Es que no tengo hijos, ¿no? Ahí está la escena de la noche de Boris Grushenko con Woody Allen, donde justo hace esta reflexión, ¿no? Dice, no tengo hijos, ¿no? Pues sí, pero pues seguramente a alguien cercano a ti, pues tampoco, ¿no? Bueno, a ti porque eres ser humano y no puedes ser el tipo de persona que eres, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, te vas a quedar solo, ¿no? O sola, ¿no? No sé, bueno, son como esas cosas que uno va buscando, pues para forzar a las personas a pensar, no a comportarse correctamente, porque uno a lo mejor ni siquiera sabe qué es lo correcto, ¿no? Pero a pensar respecto de su comportamiento, ¿no? Y las repercusiones que pueden tener sobre los demás. Carlos, adelante. Buen día, doctor José Ramón, un gusto. Buen día, compañeras y compañeros. Pues muy interesante las reflexiones que aquí estamos compartiendo entre todos. Y yo quisiera retomar de tu planteamiento inicial, cuando nos preguntabas si es necesario tener más mecanismos, sistemas de impartición de justicia y llevarnos a esta idea de la justicia abierta. El hecho de que la denominemos justicia abierta, de alguna forma implica que la otra justicia es cerrada, ¿no? Como su antagónico. O sea, si esta es abierta es porque la otra es cerrada. ¿Y por qué asumimos con esta inferencia de que esta sí es abierta? Pues que la otra es rígida, doctor, compañeras, compañeros, que se ha rigidizado y que en esa mecánica rígida, pues uno de los componentes que creo que coincidimos la mayoría que es faltante es la moralidad, este reconocimiento de que haya esta práctica de la ética, pero no solo como una parte de la currícula de jueces y juezas, sino que haya ese reconocimiento, como citaba Gabriela, ese reconocimiento social hacia ese juzgador o juzgadora de que efectivamente la justicia va a ser eficiente y efectiva y atendiendo siempre a esta petición de justicia en el aspecto humano. Entonces, la justicia abierta ha buscado otras formas de que la sociedad interactúe, de que se incorporen sistemas tradicionales, de que la ciudadanía tenga observatorios de justicia, como por ejemplo el que hay en Brasil, en que hay en Letonia, en otros países que han construido los mecanismos para que la ciudadanía pueda accesar, no solo para leer una sentencia que efectivamente eran muy complejas, como citabas, doctor, en el proemio y en la introducción era todo un tratado, ¿no? Histórico de los antecedentes para justificar una determinada resolución. Entonces, el hecho de que estemos procurando la justicia abierta es abrir la puerta para que regrese la ética como ese gran reconocimiento social a una práctica moral en la impartición de justicia y dejar atrás esta idea de solo administrar justicia, de dar lo mínimo, poquito, o solo para salir del paso, doctor. Da la impresión que es eso, ¿no? Emitir sentencias para salir del paso y decir que estamos cumpliendo con una función. Eso no es lo que busca la sociedad. Lo que busca es justicia eficiente, eficaz y humana. Entonces, en tu planteamiento original de si es importante buscar nuevas y distintas formas de impartir justicia, me parece que sí.
y hay que recurrir a todos los mecanismos que sean posibles para ir perfeccionando y no quedarnos con un solo modelo, mi estimado doctor. Es cuanto, muchas gracias. Exactamente, o sea, exactamente, se trata de estrategias, por eso decía yo a Gaby eso, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, contrastar, pensar que eso fue el origen, hablar del futuro, de la justicia, ¿no? Y hablar de modelos que van surgiendo, ¿no? Y justo esta clase tiene ese cariz, ¿no? Me parece que, por ejemplo, temas como justicia transicional, justicia restaurativa, eh, son nociones o son conceptos que tratan de abonar algo que la justicia ha perdido y que a mi parecer tiene que ver con la ética. Pensemos un poco, ¿no? Justicia restaurativa, pues habla del perdón, habla de empezar a buscar sistemas donde el castigo no sea lo más importante, sino donde lo importante sea pues poner a las partes de acuerdo, ¿no? Entonces, si uno lo ve, pues tiene que ver mucho con la ética, o sea, tiene que ver con algo que perdimos en el camino, volvimos a nuestros sistemas inquisitoriales, ¿no? Recriminadores, no sé cómo decirle, ¿no? Entonces, cuando surge lo de la justicia restaurativa, pues es que es un poquito más como de pasarle la estafeta a la sociedad, decirle que hay que pensar en la resiliencia y todos estos conceptos, o sea, me parece se apoyan en la ética, ¿no? Lo mismo si pensamos justo en la justicia transicional, ¿no? Hablar de memoria, hablar de verdad, hablar de otros valores sociales que son importantes para la justicia, no como el formalismo liso y llano de seguir el proceso y conformar los pasos del mismo y no sé qué, no, o sea, salir de eso y ver a la justicia como algo social, como un valor humano, incluso como una virtud, porque la justicia es una virtud, ¿no? Que se puede ejercer en lo privado y se puede ejercer en lo público. Entonces, estas resignificaciones de la justicia, estos nuevos modelos de la justicia, a mi parecer, están abrevando, aunque no explícitamente, de la ética, ¿no? Me refiero a uno nuevo, que por ahí traigo en el radar, justicia terapéutica. Es una asociación, o sea, es una asociación, un movimiento donde distintos jueces y juezas de la región, sobre todo de América Latina, me parece que el vicepresidente es mexicano incluso, ¿no? Están hablando pues nosotros somos jueces que queremos ser distintos y que vemos a la justicia no solamente eso, como un acto administrativo, sino lo vemos como un asunto terapéutico, o sea, es decir, de restañar heridas, de generar nuevos procesos sociales, de pacificar. Es ética, o sea, es ética porque a esos jueces y a esas juezas no se les está, no es que el Consejo de la Judicatura les está imponiendo que hagan eso. Ellos de motu propio dicen, genero esta estrategia, hablo de justicia terapéutica, me reúno con mis colegas, discutimos por qué están mal las cosas y empezamos a cambiarlas, ¿no? Empezamos a hacer algo distinto. Yo creo que incluso este propio diplomado, de alguna manera, también es estratégico, ¿no? O sea, piénsenlo ustedes un poco, pero de alguna forma, el que el tribunal lo ofrezca, pues es un signo de que nos interesa el tema, a ustedes y a nosotros, ¿no? Y da mucho gusto saber que hay inscritas e inscritos. Decimos, pues no está todo perdido, ¿no? O sea, hay gente que está todavía preocupada por esto, ¿no? Entonces, pues en la medida en que nos articulemos, pues algo saldrá, ¿no? Y mejor esto que nada. ¿Sí explico? O sea, aunque seamos poquitas, pero es mejor que haya esto a que nadie esté hablando hoy de ética y esté hablando justo de que lo mejor es, pues, no ser éticos, ¿no? Y seguir engañando a la gente de que nos interesan los justiciables. Entonces, por ahí es como por donde lo voy, lo voy asociando o ligando a todas estas cuestiones que llamamos nuevas perspectivas de la justicia. No sé si ustedes tengan en el radar algunas otras que hayan surgido. Esas son las que yo he encontrado, ¿no? Pero yo seguro hay otro tipo de estrategias, otro tipo de maneras de hablar del tema, ¿no?
insisto, todo esto contrasta muchísimo con todavía una visión todavía latente de mucho formalismo, ¿no? O sea, que te dicen, por ejemplo, no, los medios alternos de solución de conflictos no son justicia. Justicia la del Estado, ¿no? Eso está mal. Y quien lo quiere incorporar al derecho electoral está mal. Todavía hay gente así, ¿no? O todavía hay gente que te dice que la justicia comunitaria es barbárica, ¿no? O todavía hay gente que te dice que la justicia tiene que ser igual para todos. Eso de la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, que son también formas de otro tipo, de otras maneras de hacer justicia, dice, no, la justicia es igual para todos. Si tú la territorializas, si la circunscribes a un grupo, es justo lo contrario, estás siendo injusto. Todavía hay gente así, cerrada a pensar de que el monopolio de la justicia se rompa y entonces tiene que seguir en manos de burócratas. Pero ¿a poco no? Y en un montón de diplomados de aquí sale a relucir eso. Entonces, el que tengamos un diplomado en ética, pues es un poquito para eso, para contrarrestar esta idea anquilosada, estatalista, formalista, legalista de la justicia. Y pues insisto, cualquier otra estrategia que vaya surgiendo en el Inter, pues hay que ponerle atención en ese sentido. Entonces, justicia ciudadana o ciudadanización de la justicia o justicia y democracia, que hicimos alguna vez un foro sobre eso, ¿no? O sea, todos esos temas que permiten criticar la justicia son importantes. Por eso creo que hoy quizá la ética o el ejercicio ético no tenga que ser necesariamente el enunciar un decálogo y darle seguimiento y ver si se cumple, ¿no? Sino en lo que se tendría que convertir es en pensamiento crítico. ¿No? Pensamiento crítico, o sea, es decir, lo que tenemos que enseñar en ética no es qué dijo Aristóteles, ¿no? O qué dijo Kant, no. Lo que tenemos que enseñar en ética es cómo hacer que la gente sea crítica respecto a las prácticas que desarrolla y descubra en esa, o sea, básicamente como dicen los pedagogos, de competencias, ¿no? O sea, descubra a través de esas facultades que justamente es la crítica, dónde están los desórdenes, dónde están las incongruencias a las que se referían ustedes, ¿no? Y entonces empiece a estrechar, ¿no? O sea, es decir, pues para eliminar esta incongruencia, pues hay que hacer esto, ¿no? Y entonces, que no se lo dejemos como a una codificación o no se lo dejemos como a una institución, ¿no? O sea, sino que cada persona tenga la facultad, la competencia para ir analizando las prácticas que tiene y decir, hay un mejor modo de hacerlo, ¿no? Hay un modo en el que es menos lesivo para las personas, hay un modo en el que es menos costoso para el erario, hay un modo en el que se maximiza el acto de justicia, ¿no? Y todo eso cambiaría drásticamente, porque todavía hay gente que se dice, no, es que esto solo aplica para tal, ¿no? El principio de relatividad, todas esas cosas las dejaríamos atrás porque son telarañas del pasado y empezaríamos a ver, bueno, ¿qué diablos vamos a hacer para que realmente la administración de justicia trascienda, impacte, sea significativa? Esos son los términos. Sí, Carlos. Sí, doctor, gracias. Precisamente en ese sentido, he estado estudiando el caso de Colombia y en lo que tú señalas es muy puntual. Dada la necesidad que tiene en general la sociedad colombiana de acabar con una guerra civil muy prolongada, han creado el concepto de justicia restaurativa para la paz. Fíjate esa definición, justicia restaurativa para la paz, en donde están enfocando mucho su sistema para alcanzar ese fin, porque es algo que requieren, que han buscado y que la justicia tradicional no ha logrado conseguir. Entonces hay que diseñar otro modelo
que lleve a una justicia restaurativa para la paz, ¿no? Pero es en lo que tú señalas, doctor. Gracias. Exacto, y todo lo que sume, o sea, justo digamos, la primera labor que tendríamos que hacer es como una labor de construcción y como hacen o sea, de psicoanálisis, ¿no? Como hacen los alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, reconozco que estoy mal, ¿no? O sea, reconozco que la administración de justicia está mal. Y ya tocamos fondo. ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, un día a la vez, ¿no? Y así, entonces, pues así es la ética, ¿no? O sea, hoy ya busqué respuestas, encontré desfases, vi malas prácticas y lo solucionamos. Y así de manera global, ¿no? Y así, sí, insisto, así cambiaría la cultura, ¿no? Ese es el modo. Juan. Ya, perdón. Es que ahora que estaba hablando Carlos de esto, yo creo que siempre se habla, ¿no? De esta situación de que México y Brasil se parecen mucho, ¿no? A mí me parece que los dos países más parecidos somos México y Colombia, ¿no? Creo es un país de alguna manera así, en términos violentos ambos, ¿no? Pero lo que estaba yo pensando es que cómo se puede justificar en estos contextos, sobre todo en la economía ahorita que habló Carlos, la justicia transicional o restaurativa, si ellos mismos tuvieron el caso de los falsos positivos, ¿no? Cuando durante el gobierno de Álvaro Uribe, pues llega el ejército y agarra con todos, ¿no? Y los acusa de pertenecer a las guerrillas, ¿no? Y desaparecen muchas personas y después se sabe que no necesariamente estaban vinculadas a estos grupos, ¿no? Creo que dices, ¿cómo de repente el Estado, quien te puede proveer de otros mecanismos, lo hace mal o hasta dónde se contaminan estos mecanismos cuando vienen del Estado, ¿no? Creo que también importante para la reflexión sobre nosotros. Buenos días, señor. Buenos días. Sí, exacto, o sea, exacto, es que justo así empecé con este dilema, ¿no? Le decía yo, ¿no? O sea, ¿qué tanto la estatalización de las instituciones supone su corrupción, ¿no? En tanto que el Estado parece seguir corrupto, ¿no? O sea, quizá, y entonces yo lo ponía como en términos, quizá está en el origen del propio Estado. O sea, que el Estado al final lo que hace es como un gran engaño, ¿no? O sea, nos dice, tú dedícate a vivir, tú dedícate a gozar los derechos que yo te voy a dar, vete a tu casa, ¿no? Y yo me encargo de todo. Y dentro de eso me voy a encargar de la justicia. Entonces, la sociedad se vuelve voraz, le pide servicio al Estado, el Estado se hace güey, ¿no? Haciendo como que nos da esos servicios, esos derechos, pero no nos los da del todo, ¿no? Y entonces se vuelve, pues, este contrato leonino en el que estamos metidas, ¿no? Entonces, a eso es a ese efecto corruptor al que me refería, ¿no? Se disocia todos los valores sociales que estaban implícitos en esas formas consociativas, ¿no? Y se vuelven solamente estándares o requisitos formales, ¿no? O sea, es decir, cumplió con la ley, cumplió con el reglamento, tal. Bueno, pero está produciendo algo bueno, está produciendo, no, es que eso no nos importa, no es una pregunta que corresponda, ¿no? Si es justo o si es bueno, ¿no? Aquí lo que corresponde es si es legal, si es constitucional. Sí, pero, o sea, yo lo que quiero saber como justiciable, como ciudadano, es si me va a servir, ¿no? Si va a transformar el mundo, si lo va a hacer mejor, ¿no? Porque usted le puede llamar constitucional, pero a lo mejor el efecto no es el deseable, ¿no? Le puede llamar incluso hasta convencional, pero entonces seguimos buscando estándares para darle este efecto cosmético a los actos del Estado, cuando lo que tendríamos que buscar es que el Estado, de alguna manera, incorporara la ética para que lo que haga lo haga en función de la ética, no en función de esos estándares. Y la ética es maximizadora, ¿no? O sea, en función de lo que es mejor para las personas. De hecho, si me lo exigen, el principio pro persona, de alguna manera, es una forma de introyectar la ética en el sistema.
de abrir la ventana, una válvula de escape. Pero vuelve lo que dices, Juan Ignacio, el efecto corruptor. O sea, ahora se usa el principio pro persona para ya es corrompido, pues para fines personales, egoístas, ¿no? O incluso para perseguir a alguien, ¿no? O para quitarle sus derechos a alguien, ¿no? Porque ya se pasó, o sea, ya se institucionalizó. Cuando lo que tenía que generar el principio pro persona era una reflexión funcionario a funcionario, servidora pública, de cuando aplique el ordenamiento, cuando aplique la ley, cuando aplique el sistema, tengo que pensar si es ético o no. Eso es lo que tendría que producir. ¿Sí? No un efecto cosmético donde parece que nos interesan las personas, pero no nos interesa. Tenía que generar un interés real por las personas. Nadie está hablando de eso, o sea, nadie está hablando de... Yo no he ido a ninguna charla donde digan, para hablar del principio por persona tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosa es la persona y cuáles son las funciones o valores de la persona, cuál es la dimensión social de la persona. No, todo el mundo habla de controles, de ejercicios, de fórmulas. No habla de un cambio de mentalidad, es decir, me preocupan las personas. ¿Sí me explico? Efecto corruptor del Estado. ¿Cómo ven? ¿Exagero? Puede ser. Pero el efecto corruptor no solamente es del Estado. Sí, es el Estado de la sociedad, al final de cuentas. Digo, al final de cuentas, el Estado es una representación de la sociedad, es el efecto corruptor de ambos lados, creo, y eso creo que todavía lo pervierte todavía más, porque bueno, cuando dices, bueno, es una parte la que está corrompiendo, como que hay manera de salvarlo, ¿no? Pero cuando son las dos partes, cuando es el Estado y es la sociedad, pues ahí, ¿qué haces, no? Ahí ya está prácticamente todo podrido y no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, hay un punto en el que ya no se puede regresar. Y esta misma inercia te jala, ¿no? Y recuerdo un poco esta narrativa de esta película de Perro Callejero. Es que él no es que él fuera malo, o sea, las circunstancias lo hicieron así, por más que él quería salir adelante y tener un modo honesto, pues no podía, ¿no? Y nunca pudo salir adelante, ¿no? Entonces, cómo el efecto corruptor del Estado y del entorno de su ecosistema social lo llevaron a ser quien era, ¿no? En esta narrativa de esta película, a mí me parece muy buena. Claro, aunque siempre tienes la libertad, ¿no? O sea, es decir, por eso y por eso me refería yo, ¿y qué mecanismos podríamos usar? ¿Qué estrategias Tienes la podríamos usar? libertad, pero también para convencer a los demás de portarse correcta, o para convencer a las demás y a los demás sobre la opción ética, ¿no? Sí, pero también creo que esta libertad en estos casos muchas veces está condicionada a los ecosistemas y a los entornos que tú tienes, ¿no? Sí, O sea, sí, pero ¿estás de acuerdo? O sea, que no le podemos echar toda la culpa al entorno, ¿no? No, O sea, claro que no, porque al final de cuentas también se requiere una fortaleza individual y una fortaleza mental, ¿no? O sea, tú no puedes, y lo hablo también con la propia experiencia, tú no puedes llegar a decir siempre, es que me discriminan, es que esto, bueno, pues sí, te puedes enfrentar a estas cosas, y entonces no está tu capacidad, tu fortaleza de decir, pues aunque me pase esto, lo voy a seguir intentando, pero también mucho tiene que ver para desarrollar esta fortaleza con el núcleo y con las bases que tengas, ¿no? Él no las tenía en esa película, a mí me parece que él no las tenía, entonces es muy difícil salir de estas cosas, ¿no? No tenía padres, no tenía padre, no tenía madre, ni siquiera tenía un nombre. O sea, eso es muy difícil, ¿no? Nadie sabe cómo se llama. Entonces, a mí esa historia me parece así como dices, híjole, una narrativa muy interesante de lo que está pasando y de la importancia de la ética, no solo individual, colectiva. Es eso. sí, 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 por eso decía yo que estrategias, ¿no? O sea, no encontró otra forma, ¿no? Propedéutica, didáctica, o sea, es la única manera, o sea, no puedes obligar a las personas, ¿no? Más como dices tú, si están dentro de un contexto que les orilló a ser así, pero pues sí puedes intentarlo, ¿no? Y por eso digo que el hecho de que haya un diplomado así, pues al menos nos da pie a pensar que pues eventualmente esas cosas podrían cambiar, ¿no?
al menos en nuestro entorno, ¿no? En lugar de estar esperando que pues alguien venga desde arriba y las cambie, ¿no? Que así eso no va a suceder, ¿no? Eso no va a suceder. Bueno, pues muy bien. Creo que fue una clase exitosa de viernes. Yo aprendí mucho, muchas reflexiones interesantes. Les agradezco sus aportaciones. Les deseo mucho éxito en lo que ya es la conclusión de este diplomado, que está a punto de acabar. Y las veo y los veo en una nueva ocasión que se genere en esta Escuela Judicial Electoral. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Kenia. doctor. Cuídate Gracias, mucho. doctor. Gracias. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana, nos vemos el día lunes. El lunes. Muchas gracias, doctor. Cuídense. Hasta luego. Hasta Bye. pronto.